Muy buenas tardes con todos y con todas las compañeras que escuchan. No sé si se me escucha con claridad. Bienvenido y se le escucha perfectamente, don Carlos. Gracias. Si me permiten, agradecería compartir pantalla. Sí, señor. Y si no sé cómo puedo hacerlo. Ahora mismo. ¿Sí se está compartiendo la pantalla? Un segundito, ya correcto, en este momento ya está compartiendo la pantalla. Bien. Como es de conocimiento de todos ustedes, pues los oyentes, los participantes presentes y virtualmente, la Alianza Cooperativa Internacional en 1995, en su Congreso de Manchester por los 150 años de existencia, incluyó el principio, de interés por la comunidad. Más adelante vamos a ver cómo es diferente la denominación de este principio, particular que personalmente pienso la ASI debería buscar la forma de rectificarlo, pues la misma ASI lo denomina de tres formas diferentes. Eso lo veremos más adelante, ¿ok? Lo cierto es que pese a la vigencia de ya 25 años, 27 años de este principio, pues la producción doctrinaria, los estudios, los análisis, la teorización sobre el mismo ha sido muy escasa. Realmente que ha sido escasa, ¿no? No obstante que la misma ASI consagra que los principios son complementarios entre sí y que el incumplimiento de uno de ellos pues acusa ya una suerte de deficiencia en la identidad de la cooperativa que no lo practica. ¿Ok? Es bueno también destacar que el principio mismo se lanza, o esta cuestión del interés, del compromiso, o de la preocupación por la comunidad como está definida en las tres formas por la ASI, surge como consecuencia también del aparecimiento, del surgimiento de la denominada responsabilidad social corporativa. Y terminamos también confundiéndonos con esta creación de la empresa privada, ¿ok? Todo esto genera pues una necesidad de profundizar en el análisis, y no solo en análisis, en la teorización, en el fundamento doctrinario, sino en la difusión de este principio. Don Carlos, permiso. Sí, dígame. Desde cabina. Es que aquí en el auditorio no podemos ver bien la presentación. Si gusta, le puede dar en el botón que está a la par del menos en la parte inferior derecha. Ve que hay varios botones. Ajá. Ese mismo que está ahí. ¿Ahí? Ahora sí, se ve perfectamente. Ya, Sí, gracias. disculpe, permiso. No, discúlpenme ustedes mi semi-analfabetismo tecnológico o informático. Descuide, don Carlos, para eso estamos. Permiso, continúe. Bien, pues los principios cooperativos, de acuerdo con la declaración de la ASI, como están previstos, pues definitivamente son los conocidos por todos, ¿no? Adhesión libre, control democrático, participación económica, autonomía, independencia, educación y formación, cooperación entre cooperativas o integración, y este famoso interés por la comunidad, que es el que nos ocupa esta tarde, y que, como lo mencioné hace unos minutos, y voy a demostrarlo más adelante, tiene por parte de la misma ASI tres denominaciones distintas. ¿De dónde vienen los principios cooperativos? Vienen arrastrando una historia de más de 150 años. Es decir, ya en los estatutos de Rochdale ya se bosquejan o se enuncian en el estatuto, en el articulado, se enuncian ya los que pasan a convertirse más tarde en los principios cooperativos. Esta mañana me parece que de Olinda ya nos habló acerca, o lo mencionó, de que en el Congreso de Viena en el 37 no se mencionó el principio de compromiso con la comunidad. En Viena tampoco se lo menciona expresamente, pero sí es bueno recordar que cuando se hace referencia o se enuncia, se desarrolla, se define el principio de cooperación entre cooperativas, ahí se hace mención también a la preocupación que deben demostrar los organismos de integración cooperativa por sus asociadas y por la comunidad, ¿ok?
hasta que por fin en Manchester, ya en 1995, como consecuencia de varios aportes anteriores, deben recordar ustedes, Stephen Book, él nos hablaba ya de los valores cooperativos para un mundo en cambio, y luego Jan Macpherson es quien presenta el informe definitivo, o previo, digámoslo, y con modificaciones más, modificaciones menos, pasa a formar lo que se denomina como la Declaración de Identidad Cooperativa, Alianza Cooperativa Internacional, que se aprueba en Manchester, ¿ok? Esto es el resultado de un proceso de consultas a nivel mundial y luego un proceso de búsqueda de consensos para que realmente se formule como un principio de validez planetaria, ¿no? Queda claro, pues, entonces, que la historia o que de dónde vienen los principios es ya realmente un acumulado de experiencias, de discusiones, de análisis, en fin, de 150 años de historia. Bien, ¿qué son los principios cooperativos en general? Personalmente pienso que son tres cosas básicas. Reglas o normas o formas de conducta de las cooperativas que deben ser aplicadas obligatoriamente para que se consideren tales. Es una cuestión no solo de ser, sino de parecer, en definitiva. Es un resumen de los fundamentos doctrinarios del cooperativismo. Aquí es bueno recordar también que la única forma de organización empresarial que tiene unos valores filosóficos, que tiene unos principios doctrinarios declarados y aceptados mundialmente, es la cooperativa. Ninguna otra forma empresarial tiene principios o valores que los haya acogido así como propios suyos. La empresa privada, las compañías, sociedades anónimas, como se llamen, no los tienen simplemente, ¿ok? Adicionalmente, ¿qué más son los principios cooperativos? Además de reglas de conducta, además de resumen de fundamentos doctrinarios, son fuente del derecho cooperativo. Esto es importantísimo. Son la fuente, la jurisprudencia. Ustedes recuerden que varias legislaciones de América Latina incluso hacen referencia al derecho cooperativo como la norma de aplicación a falta de o en deficiencia de la legislación propia de un determinado país. ¿Para qué sirven estos principios? Sirven para diferenciar a la cooperativa de otras formas de empresas. Sirven para sustentar, lo que decíamos, su condición de fuente del derecho. ¿Por qué? Porque se sustenta la legislación en estos principios, en esta declaración doctrinaria, y se sustenta la jurisprudencia. Pero más importante que son y que para qué sirven, que para diferenciar de otras formas, que para sustentar la legislación, que como resumen de fundamentos, etcétera, etcétera. En mi opinión, los principios cooperativos sirven para formar cooperativistas, que es precisamente lo que nos falta en nuestro caso. Por lo menos para el caso ecuatoriano yo varias veces he dicho, por normas jurídicas no falta, por cooperativas no falta, por doctrina no falta, pero sí falta por cooperativistas. Tenemos leyes de sobra, nos faltan cooperativistas. Bien, el principio de, aquí viene lo que mencionaba hace unos minutos. ¿De qué mismo? La ASI debe aclararnos. ¿De preocupación por la comunidad? ¿De interés por la comunidad? ¿O de compromiso por la comunidad? ¿Y esto por qué? Porque en la declaración de identidad que consta en la página web de la ASI dice interés por la comunidad. Ojo, esto fue consultado hace 2 días exactamente. Tengo incluso las capturas de pantalla por si acaso alguien se interese. Puedo hacerles llegar por este mismo medio a quien se interese verificar o comprobar estas afirmaciones que voy a hacerlas en estos minutos siguientes. Le puedo hacer llegar los HTTP, el link. Entonces, ¿qué dice? En declaración de identidad, en la página web de la ASI se dice interés por la comunidad. En la misma página, pero cuando trae las notas para los principios cooperativos, que es un documento muy interesante, elaborado en el 2016, y que desarrolla cada uno de los principios, pues ahí en cambio dice preocupación por la comunidad, al referirse al 7º principio. Y en la página web de Asia Américas, cuando en esa página se inserta la declaración de identidad, en cambio ahí dice compromiso con la comunidad. Aparentemente interés, preocupación o compromiso parecerían sinónimos, pero para efectos de una generación de filosofía,
para efectos de una conceptualización doctrinaria, no son sinónimos. No. Porque la preocupación es prevenir a alguien. Preocupar, ocupar antes, ocuparse antes. Eso es preocuparse. ¿Ok? Y esto produce intranquilidad, temor, inquietud, además transitoria. Yo me preocupo porque va a llover. ¿Ok? Me preocupo porque dejé la ropa secándose en el patio de la casa y va a llover. Pero la preocupación se me quita si llueve o no llueve. Y se acabó. ¿Ok? Luego tenemos el interés. El interés, haciendo abstracción de la definición económica, que ya sabemos, es de provechos, de utilidades, de una ganancia, es la renta del capital. ¿Ok? El interés desde la perspectiva no económica es simplemente la atracción, la inclinación, la predisposición, la afectividad, digamos, hacia un objeto o hacia una persona. Dícese también que es la conveniencia o beneficio, sea orden moral o material. Ese es el interés. Estoy interesado en determinado vehículo, por ejemplo. Me interesa ese vehículo, no me preocupa el vehículo. Quiero adquirir, quiero comprar ese vehículo o esa casa. Entonces estoy interesado en eso. Ese interés igualmente o se me quita o se mantiene si tengo la capacidad económica para la compra, ¿no? Estoy interesado en una dama guapa. ¿Ok? Entonces tengo afectividad, afecto hacia ella. Interés en esa dama guapa, en esa dama tica. ¿Ok? ¿Y qué resulta? Pues entonces que igualmente, si accedo y logro convencerlo y recibo el tan ansiado sí, he superado la etapa del interés. ¿Ya? Bien, y luego tenemos el compromiso. Entonces vemos que ni la preocupación ni el interés son tan sinónimos como parecería. Luego tenemos el compromiso y tampoco es sinónimo, porque es una suerte de escala. La preocupación, diríamos, está en el nivel más bajo, la base, luego está el interés y por fin el compromiso. El compromiso sí es ya una obligación. El compromiso es ya una promesa de matrimonio. El compromiso es un acuerdo entre dos partes que están en pugna, ¿ok? Que están en conflicto y acuerdan someter su conflicto, por ejemplo, a una mediación, a un centro de mediación. Ese es un compromiso. O aceptan el acuerdo de mediación y se comprometen cada uno en la medida de sus posibilidades. En definitiva, el compromiso sí es una obligación. Es la palabra que se ha dado. Es una declaración de principios. Ese sí es el compromiso. Y en mi opinión personal, ese es el principio del séptimo principio de la ASI, de compromiso de la comunidad. No puede ni debe ser ni preocupación ni interés. Debe ser compromiso con la comunidad. No llegamos más lejos a la involucración todavía. Ustedes recuerden, deben conocer aquello de que en un sándwich de huevo y salchicha, la gallina está comprometida porque puso el huevo, pero el cerdito está involucrado porque puso la salchicha. ¿Ok? Entonces, nos quedamos en el compromiso. Ahora bien, este principio ya también tiene su historia propia particular, porque en el Estatuto de Rochdale, y aquí me remito a Daniel Hernández, un español que creo que es uno de los pocos, si no el único, que ha escrito sobre el principio de desarrollo, de compromiso con la comunidad, y de quien he tomado referencia con otros dos autores para esta presentación. Él menciona el Estatuto de Rochdale, el artículo 44 reformado, donde ya se dice que los remanentes de la liquidación se utilizarán con fines públicos. Ahí se encuentra. Y Lambert, ojo, Paul Lambert, en su gran obra, La Doctrina Cooperativa, ahí él define la cooperativa. Y él sí define la cooperativa, diciendo claramente que en su objeto están no solo los socios, sino la comunidad en general. Schulze-Delitz, el alemán de las cooperativas de ahorro y crédito, lo conocemos también ya, él también dice que a través de la asociación del cooperativismo, el individuo se prepara para trabajar por el bien de la comunidad. Es el mismo señor Hernández el que cita a Mladenatz y su historia de las doctrinas cooperativas, es la obra que la he leído también. ¿Okay? Lo cierto es que no figura todavía en los principios cooperativos de la ASI de 1937, no obstante, ya existir estos antecedentes doctrinarios. ¿Ok? El Congreso de Viena del 96, del 66, como ya lo mencioné antes,
hace referencia cuando desarrolla el sexto principio y dice las cooperativas para servir mejor a los intereses de sus miembros y las comunidades. Ya, surge la idea, hasta que por fin en el Congreso de Manchester se aprueba la Declaración de Identidad, que es ya conocida por todos y en donde se dice claramente que las cooperativas deben promover no solo el desarrollo de sus socios, sino de la comunidad donde actúan. Y bien, ¿cómo está definido el principio? El principio nos dice que las cooperativas trabajan en favor del desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus miembros. Trabajan. Es decir, no es, eso es hacer, no es hablar. No es únicamente aportar con premios, ni auspiciar campeonatos deportivos, ni auspiciar la fiesta del pueblo o la elección de la reina. No, no, no. Es capacitar, es organizar a la comunidad, es difundir las prácticas del cooperativismo. ¿Y en favor de qué? No por cualquier cosa, sino en favor del desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? En la línea de la declaración de la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas, no recuerdo el año, pero fue por el 90 aproximadamente, ¿ok? Ahí ya se define el desarrollo sostenible, diciendo que no es únicamente el desarrollo productivo, sino que incluye lo social, lo económico, lo ambiental. Este desarrollo sostenible es convivir con la naturaleza, es reproducir, no es solamente producir, es reproducir, es recrear, es utilizar lo que la naturaleza nos da, pero permitirle que se regenere para que siga dándonos más y siga dando a las generaciones que vendrán después. Desarrollo sostenible de sus comunidades, es decir, no solamente de los socios, es de la población, es del entorno social del ámbito de acción o del ámbito geográfico o del territorio o de la localidad donde la cooperativa desempeña sus actividades. Y finalmente nos dice mediante políticas aprobadas por sus miembros. Sí, no puede dejarse únicamente a discreción ni del gerente, ni del consejo de administración o consejo rector, como le denominan, entiendo, en España, la decisión de esto del compromiso con la comunidad. ¿Por qué? Tiene que ser como en toda cooperativa. La asamblea decide, el consejo fija las políticas y el gerente ejecuta. ¿Por qué? Porque son los socios los que conocen el entorno en el que se desenvuelve la cooperativa. Son los socios los que conocen las necesidades, porque ellos están afuera, no detrás del escritorio o detrás de la pared como están el gerente y los consejeros. Más aún todavía cuando la cooperativa ha crecido. Tenemos cooperativas en el Ecuador mismo, cooperativas con 600,000, 700,000, 500,000 socios, cooperativas de ahorro y crédito específicamente, ¿ok? Esas cooperativas, dígase lo que se diga, pero los gerentes están mucho más lejanos, no solo de sus, sino del entorno comunitario, con mayor razón todavía, ¿ok? A eso también podemos sumar muchas ocasiones intereses particulares o personales de ciertos directivos, no de todos. A un directivo le interesa apoyar a la comunidad del pueblo cercano, del pueblo vecino, porque tiene aspiraciones políticas para ser elegido que concejal, que miembro de la junta parroquial, cualquier cuestión de tipo político, ¿ok? Por eso. Pero por sobre todo, ¿por qué? Porque los socios son la comunidad, pues. Los socios vienen de la comunidad, ¿ok? Todo esto, compañeros queridos, es lo que en la legislación andina se conoce como el summa causae. Está en la Constitución ecuatoriana, está en la legislación boliviana, está, si mal no recuerdo, también en la legislación peruana, pero se habla del summa causae. Ya nuestros abuelos andinos, indígenas, hablaban precisamente de esto, del desarrollo sostenible, del apoyo a la comunidad, del compartir, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero les decía que el desarrollo teórico de este principio es tan escaso y llama la atención. ¿Por qué? Por ejemplo, el autor que les mencionaba hace unos minutos, Hernández, él nos recuerda que nada menos que Alejandro Martínez Charterina, a quien admiro muchísimo y lo he leído con mucha frecuencia, en su libro, La cooperativa y su identidad, dedica 1,5 páginas a este principio, de las 104 páginas que tiene el libro. Y el mismo Hernández nos recuerda que en el número especial de Sirieg,
de España, el número 27, que estuvo dedicado precisamente a los principios y valores cooperativos, hay 13 artículos sobre principios y valores cooperativos en la legislación, pero ninguno habla del principio de compromiso con la comunidad. Mientras tanto, la responsabilidad social, empresarial o corporativa, como le denominan, vino desarrollando y tiene una amplia bibliografía, tiene una amplia literatura. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que más bien la responsabilidad social, podríamos decir, es creación, está en el ADN de las cooperativas. Ya vamos a ver cómo ha ido, cómo ha funcionado este principio de la teoría o teorización ya escasa, como acabo de mencionarle, en la práctica. Evidentemente que si la teorización es escasa, en la práctica también será escasa. ¿Ok? No obstante que ha habido hermosos y grandes intentos, sobre todo en los aspectos generales como la producción. Venimos hablando en armonía con el medio ambiente, por supuesto, de la producción ecológica, el consumo verde, el comercio justo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y se enfoca con mucha atención la actividad en las cooperativas pesqueras, madereras, mineras, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ha surgido el balance social. Ese es un gran punto importante en el desarrollo del principio de compromiso con la comunidad. La existencia, la presencia del balance social, que debe ser ¿qué? Entenderse como un mecanismo de información de lo que se ha hecho para cumplir este principio. Así de sencillo, porque insisto, la responsabilidad social no es propia de no es propia de la empresa privada, es propia de las cooperativas. Está en su razón de ser. Bien, además del balance social, en la práctica del principio, se ha incorporado en muchas legislaciones, ya vamos a ver más adelante, he dividido en 3 tipos las legislaciones en su relación con la aplicación del principio de desarrollo de promoción con la comunidad. Pero ni la presencia del balance social, ni la presencia de nuevos mecanismos de producción amigables con el medio ambiente, ni la incorporación de las legislaciones, etcétera, han solucionado la escasa aplicación en la práctica, ¿ok? Y hay que dotarle de identidad, compañeros. Hay que dotarle de identidad, porque hemos incurrido en errores. Por ejemplo, siempre he cuestionado personalmente, y lo acabo de hacer también hace unos minutos, ya me escucharon, aquello de confundirle con la responsabilidad social. Y no es nada raro escuchar a cooperativistas y autoridades, y a la misma ASI, hablar de la responsabilidad social cooperativa, recogiendo o acudiendo o amparándose o sometiéndose al paraguas de la empresa privada capitalista que generó esto de la responsabilidad social. No, la responsabilidad social en la empresa privada capitalista es un acto, si ustedes quieren, de contrición, es un lavado de conciencia, o es una forma de eludir impuestos, porque se deducen los impuestos. Normalmente las empresas privadas deducen de sus declaraciones de impuestos los gastos efectuados en promoción de la comunidad. Vuelve hasta una especie de caridad. Esa es la responsabilidad social. Y esa responsabilidad social privada, concebida en esa forma, ha sido criticada enormemente, nada más ni nada menos que por uno de los gurús del management de la empresa privada, Michael Porter, o Michael Porter, no sé, como Porter. En cambio, en las cooperativas, la responsabilidad social no es una creación nomás, ni es un acto de contrición, ni un lavado de conciencia, no, está en su ADN, es su razón de ser, es su razón de existir, es su esencia. Por eso los cooperativistas inventamos la contabilidad social, el balance social y la auditoría social. Eso es un invento del cooperativismo, que se nos están, si ustedes quieren, entre comillas, robando o se nos están adelantando en aplicar lo que nosotros los cooperativistas creamos, se nos están adelantando los empresarios privados en aplicarlo y aparece como si fuera incluso suyo. Y el balance social, el compromiso, la mal llamada responsabilidad social en las cooperativas, ojo, no es solamente una actividad secundaria, no, ni puede ser. Es el cumplimiento de su principio, del cumplimiento del principio de desarrollo con la comunidad. Por eso debe ser que Arismendi Arrieta, ustedes la habrán escuchado muchísimo hablar de él, el fundador de Mondragón, él dice que los esfuerzos de responsabilidad social no se han considerado parte del negocio, sino algo periférico.
para compensar lo negativo de la empresa. Ha sido simplemente una actividad, ¿para qué? Para mejorar la reputación de la empresa, y se refiere lógicamente a la empresa privada. En todo caso, lo cierto es que el principio, el séptimo principio de compromiso con la comunidad, porque insisto, prefiero llamarlo de esa manera, mantiene tres tipos de relación. Una relación tormentosa con la identidad cooperativa. ¿Ok? Le he denominado así. Mantiene una relación cuasi impropia con la responsabilidad social, como la acabamos de ver, y le he denominado que mantiene una relación cuasi conyugal con el valor compartido. Vamos a ver, esto del valor compartido, mis queridos cooperativistas, es bastante interesante, muy interesante. Digo que sostiene una relación tormentosa con la identidad porque ya lo mencioné hace unos minutos. La doctrina del management empresarial privado capitalista ha adoptado las ideas cooperativas. Ojo, y no es solo esa idea cooperativa la adoptada por el management. Veamos. Los servicios de medicina prepagada son tomados de las cooperativas de salud. Las empresas, aquellas que forman grupos para ir abonando y pagando y sortean carros luego, entre los miembros del grupo, ese es un mecanismo cooperativo. Hay varios como esos. Lo cierto es que la empresa privada ha adoptado ideas cooperativas, ha adoptado también como valores, sus valores, ¿cierto? O valores universales, es cierto, pero ya está incorporándolos. La sostenibilidad del medio ambiente nació en las cooperativas, no en la empresa privada. Y esto es la responsabilidad social. Son cosas que las cooperativas han vivido siempre porque, como lo dije, está en su ADN, está en su esencia. El problema de esta relación tormentosa con la identidad surge en las cooperativas cuando confrontamos lo económico versus lo social. Para conservar la identidad, la parte más difícil de ser cooperativa es esa. Es esa. Por eso pienso que el ser cooperativista es un arte, porque tiene que equilibrar entre el interés económico, el funcionamiento como empresa económica y el objetivo social de esa empresa económica. Esa búsqueda de equilibrio es arte de ser cooperativista. Y más aún, cuando existe una dureza en el mercado, porque gústenos o no, las cooperativas están compitiendo en el mercado. Pero en el mercado, ¿quién pone las reglas de juego? Es la empresa privada. El competidor o los competidores. Entonces es muy difícil, por eso insisto, el ser cooperativista es un arte, porque desenvolverse y competir en un mercado con reglas puestas por el rival y que ese rival poco a poco se vaya incluso apoderando en cierta forma de sus maneras de pensar, de sus principios, etcétera, etcétera, es muy difícil. Surge esta teoría del valor compartido, que se acerca más, por eso le denomino una relación cuasi conyugal. ¿Por qué? Porque ante los consumidores, ante la ciudadanía en general, las empresas capitalistas, el concepto que tenemos es que solo miran cómo obtener sus utilidades, cómo obtener sus ganancias. No les importa más que ganar. Su objetivo es ese, ganar. Su objetivo es el lucro. A costa del ambiente, del medio ambiente, a costa de los derechos de los trabajadores, a costa de los derechos de los proveedores y de los consumidores. Vayan y pregunten, vayan y vean eso en cualquier país. Están acabando con la Amazonía, están acabando con los medioambientes en las famosas minas a cielo abierto, no sé cómo que le denominan. ¿Okay? Están acabando con los ríos, con el plástico. No le importa nada al gran capital. Nada. ¿Okay? Y esa imagen que tiene el mundo de las empresas capitalistas es lo que demuestra en cierta forma también el fracaso de estas en la aplicación de la responsabilidad social o en el cumplimiento de la responsabilidad social. Eso ha llevado a que, ya lo mencionaba, un gurú del capitalismo como Michel Porter diga que las empresas, leemos, entiendas, empresas privadas de capital, de lucro, deben retribuir al entorno social algo de los beneficios que obtienen en las actividades empresariales. Y es Porter quien crea el valor compartido. Y el valor compartido, según Porter, consiste en
Ojo, la definición dada por Porter, citada por Núñez, que dice alinear el éxito de nuestra empresa con el éxito de nuestra comunidad. Se hermanó con la comunidad. Lo que nosotros ya venimos haciendo. Lo que lo hacían o recogieron ellos y le bautizaron o rebautizaron como responsabilidad social. Pero ojo, él habla del éxito de la empresa, con el éxito de la comunidad. Al reconocer que tenemos la responsabilidad de mejorar el entorno empresarial y la salud de la estructura comunitaria que lo sustenta, importante, se reconoce que es la comunidad la que sustenta el entorno empresarial. La comunidad es la que sustenta la cooperativa. La comunidad son los socios de la cooperativa. Por temas de tiempo, muy rápidamente voy a permitirme pasar estas características que describe Michel Porter, pero que en las diapositivas, que entiendo están grabándose, pues pueden ser entregadas a todos los participantes en el evento, ¿no? Ya lo dijimos, las empresas no se ven como soluciones, sino como problemas para la sociedad. Pasamos de la caridad, mencioné hace unos minutos, mucho de caridad en la famosa responsabilidad social empresarial, y Porter ya enfoca y dice que debemos pasar a una especie de etapa superior, el valor compartido. ¿Ok? El valor compartido, si es claro, Porter, no es responsabilidad social, ni filantropía, ni sostenibilidad. Ojo, nunca Porter, por más que se vaya, por más que se incline hacia la comunidad, dejará de ser lo que es, el gurú del gran capital. Y él mismo lo dice. Es una nueva forma de alcanzar éxito económico. Eso es lo que importa. Aún con el valor compartido, aún con la mayor vinculación por la comunidad, sigue siendo el objetivo de la empresa de capital, no la comunidad, no lo social, sino su éxito económico. Así de sencillo, compañeros. Un joven estudiante de la Universidad Andina tiene una tesis dirigida por una gran cooperativista, estudiosa del derecho cooperativo también, la doctora Elisa Aranas en la Andina, y él en su tesis de maestría se refiere precisamente al valor compartido y presenta diferencias entre el valor compartido y la responsabilidad social. Brevemente, en tres líneas, trato de decirles que él nos sostiene que la responsabilidad social apoya las causas sociales, sin relacionarlas con las actividades empresariales, cada uno por su carril, mientras que el valor compartido busca el equilibrio entre el crecimiento de la empresa y las actividades de contribución o de desarrollo o de participación con el entorno social. ¿Cuál es el presente del compromiso con la comunidad como principio cooperativo? En los hechos, salvo honrosas pero escasas excepciones, se sigue manteniendo la confusión con la responsabilidad social de la empresa privada capitalista. Se sigue en esa misma línea. Se le ha dado también un vestuario de caridad, de generosidad, de filantropía, que en las cooperativas ni debe ser. Insisto, porque la comunidad es el objeto de las cooperativas, ¿ok? Hay una suerte de desvinculación, de pérdida de contacto, sobre todo en las cooperativas grandes, con la comunidad. Cooperativas grandes que tienen incluso agencias en diferentes ciudades, evidentemente que se desconectan con esas comunidades. ¿Okay? También hay un problema en las autoridades locales, las autoridades de territorios, los municipios, las juntas parroquiales que se denominan en el Ecuador, en los países americanos no sé cómo se denominen, cantones, parroquias, municipios, provincias, en fin, pues esas autoridades deben participar conjuntamente o los cooperativistas buscar con esas autoridades pues una participación conjunta. ¿Para qué? Para el desarrollo de la comunidad, para la aplicación del principio de compromiso con la comunidad. Y finalmente, en los hechos presentes, el principio acusa una falta de exigencia de la autoridad. El caso ecuatoriano es clamoroso. En el caso ecuatoriano, la ley contempla la obligación de presentar el balance social anualmente. No se exige por parte de la autoridad. En los hechos, entonces, esa es la realidad del principio en los hechos. En el derecho, les decía hace unos minutos que me he permitido dividir a la legislación latinoamericana en tres posiciones. Sobre todo voy a enfocar las normas legislativas de los países de América dictadas, lógico, no podría ser de otra manera, luego del 95.
en que se dicta o se eleva a categoría de principio el del compromiso con la comunidad. Y tenemos un grupo de legislaciones que les he denominado cumplidoras, y no solo cumplidoras, sino fiscalizadoras del cumplimiento de este principio. Y me refiero a Bolivia, Ecuador y la ley marco. Sobre todo la ley marco y Ecuador, ellos hablan, la ley marco nos habla de un informe, y aquí lo dice, en el artículo 48, un balance que demuestra el desempeño de la cooperativa en el campo social. Está el principio. En el caso ecuatoriano, también ya lo vamos a ver, ya lo mencioné, el balance social. En el caso boliviano, la ley de Bolivia en el artículo 6 trae claramente el sistema cooperativo se sustenta en los principios de, y nos menciona interés por la comunidad, y de estos con la comunidad. ¿De quiénes? Entre sus asociados. Comprenderán que los puntos suspensivos son para evitar cargar la pantalla, la diapositiva, con todo el texto, ¿no? Es resaltado, y por eso está resaltado incluso con amarillo, lo que tiene que ver directamente con el desarrollo de la comunidad, ¿ok? Aquí también Bolivia, la ley boliviana nos habla de un tercer principio, la reciprocidad. Y nos dice que es la prestación mutua entre asociadas y asociados y entre cooperativas con su entorno en armonía con el medio ambiente. Y más adelante también se refiere a que las cooperativas se regirán por un principio que promoverá la educación cooperativa, capacitación entre sus socios, asociados, etcétera, empleados y la población en general. En fin, pues, compañeros, miren ustedes, aquí también vuelve a hablar, también habla de la responsabilidad social. Es lo que decía, y sigo diciendo, como que caímos en la trampa de la empresa privada. Como que generamos nosotros la idea y nos olvidamos, nos quedamos en la declaración. Como se quedó la ASI. En el 95 declaró, estuvo tranquila hasta cuando aflora este tema del medio ambiente y todo aquello. Ahí sí comienza la preocupación. Perdón, en el 66. Es más, en la ley boliviana existe un fondo de previsión social en el artículo 45, destinado a generar un mayor bienestar a las asociados, sus beneficiarios y la colectividad. Todo esto es evidentemente, pues, está empujando a que la cooperativa no trabaja solamente para sus socios, sino para la comunidad. Y es norma jurídica. Les decía en la norma ecuatoriana, en la Ley de Economía Popular y Solidaria ecuatoriana, la disposición general segunda consagra claramente que las organizaciones sujetas a esta ley, esto es no solo las cooperativas, sino también las asociaciones, sino también las organizaciones comunitarias, ¿ok? Incorporarán, es mandatorio, obligatorio, en sus informes de gestión el balance social. ¿Y qué contendrá el balance social? No está el texto completo, les decía, están los suspensivos. El balance social debe contener el resultado de la incidencia de la cooperativa en el entorno social, comunitario, el impacto ambiental, educativo y cultural. Normas existen en estos tres países que, como les he dicho, los califico como cumplidoras. Adicionalmente, una información. Hace apenas 2 meses, me parece, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, debo entender y debo asumir que con muy buena intención, con excelente intención, aunque no le califica o no le objetiviza, digamos, como nosotros esperaríamos, pero dictó una resolución mediante la cual determina, me parece que es a 9 meses plazo para cooperativas muy grandes, y luego va descendiendo hasta 2 años plazo para las cooperativas pequeñas, que implementarán, ojo, el denominado SARAS, que es el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales. Declarativamente, muy bien concebido, acertadamente concebido, desde el enfoque que nosotros tenemos o lo visualizamos. Aunque la superintendencia no haya tenido ese enfoque, porque parece que el enfoque de ellos es el riesgo, el tema del riesgo financiero en definitiva. Pero es muy buena la concepción de la resolución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, determina que una cooperativa deberá tener un oficial de cumplimiento de estos riesgos ambientales y sociales, una comisión de cumplimiento de riesgos ambientales y sociales, y los calificadores de las solicitudes de crédito deben percatarse primero de que el solicitante del crédito cumpla con las reglas de protección del medio ambiente y cumpla con las reglas de protecciones sociales, especialmente a sus trabajadores. Por ejemplo, antes de conceder un crédito, el solicitante socio de la cooperativa deberá acreditar, supongamos que tenga un taller mecánico, que los aceites
que el agua de desperdicios de lavado de los carros, etcétera, etcétera, no se va en el caño del alcantarillado público, sino que la procesa, la recicla, protege el ambiente. Si no está entendido, pues no podría acceder al crédito. Excelente, excelente, excelente la resolución dictada por la superintendencia. Insisto, quizás, no sé, con intención social misma, no sé, pero sea lo que interese el resultado. Y el resultado es satisfactorio para el tema ambiental y social, porque para acceder a un crédito, el empresario, por ejemplo, deberá tener afiliados a la Seguridad Social a sus trabajadores. Y eso se va a verificar mediante la aplicación de este sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. El otro grupo, el segundo grupo de leyes es el de leyes declarativas. Son meramente declarativas, no requieren, no piden informe como el caso de Ecuador, la ley marco o Bolivia, ¿no? Balance social, etcétera, ¿no? Pero sí hacen referencia al caso de Chile, por ejemplo, en su artículo 68, también dice, son cooperativas de servicio y define de provisionamiento, ahorro de crédito, etcétera, y también de beneficio para actividades del hogar y de la comunidad. Dice que son cooperativas escolares las que se dedican al mejoramiento de las escuelas y de la comunidad en que éstas funcionan. La ley de Cuba se refiere también a la cooperativa que mediante la gestión colectiva busca la satisfacción del interés social. Y más aún todavía, más adelante nos menciona, los planes de las cooperativas tienen como objetivo contribuir al desarrollo sostenible de la nación, proteger el medio ambiente, etcétera. Entonces son normas declarativas. La de Perú también es clarísima cuando nos dice las cooperativas de ahorro y crédito tienen como fin, etcétera, etcétera, el fortalecimiento del cooperativismo y de las comunidades. Inmediato, incluso lo menciona, ¿ok? Perdón, aquí es. El servicio inmediato de los socios y el inmediato de la comunidad. Por fin, el tercer grupo son normas referenciales o legislaciones referenciales. Tenemos la de México, que muy tangencialmente habla de la promoción de la cultura ecológica. La de Nicaragua también, aunque dice que es deber del Estado garantizar el desarrollo, etcétera, de las cooperativas, de los colectivos asociados y de las comunidades. Y la de Puerto Rico, que también menciona que las cooperativas de ahorro y crédito tienen como fin el fortalecimiento del cooperativismo y de las comunidades. Entonces tenemos tres grupos de legislaciones cooperativas a nivel de Latinoamérica en cuanto a la construcción, en cuanto a al cumplimiento, en cuanto a la mención, a la referencia al principio de compromiso con la comunidad. Vimos de dónde viene, vimos el presente, cuál es el futuro del principio de compromiso con la comunidad. Y aquí sí me ratifico en lo que mencioné hace unos minutos. Entre esta discusión o entre esta falta de consistencia de la ASI para decir si es preocupación, si es interés o si es compromiso, personalmente me quedo con compromiso, con la última escala. Compromiso es obligación, compromiso es más identificación. ¿Cuál es el futuro? Decía, tenemos que comenzar diferenciando de la caridad y la responsabilidad social, empresarial o corporativa, practicando la solidaridad. Recordemos que la comunidad viene como unidad, como uno. Eso no es dar, es compartir. Y se comparte con mujeres, con jóvenes, con niños, con desempleados, y se comparte en la cultura, en el deporte, en el arte, en fin, se comparte en la construcción de viviendas, en la dotación de servicios básicos, de alcantarillado, etcétera, etcétera. Primera idea para el futuro de este principio, del compromiso con la comunidad. Segunda idea, hay que incorporar en el presupuesto de las cooperativas. Como nos decía Arismendi Arrieta hace unos minutos que leíamos atrás, ¿ok? No puede ser una cuestión tangencial. No puede destinarse una parte de los excedentes, si es que hay, al desarrollo de la comunidad. No, señor. No. El desarrollo, el compromiso con la comunidad tiene que ser presupuestado. Las cooperativas deben incorporar en su presupuesto la capacitación, la formación de empresas asociativas entre los miembros de la comunidad, la creación de escuelas. Eso es el desarrollo de la comunidad. Aquí hay una cooperativa de ahorro y crédito muy grande. En mi opinión, la mejor cooperativa, no por su tamaño, tal vez ni por sus índices,
pero por su incidencia social. Me refiero a la Jardín Azuayo, no tengo ningún empacho en decirlo. No soy ni socio, les comento. Pero, por ejemplo, ha creado, ha patrocinado, y es su esfuerzo y su resultado, el Instituto Superior Tecnológico de Economía Popular y Solidaria. Eso es desarrollo económico, promoción, qué sé yo, como quieran ustedes denominar, difusión, pero es mejor compromiso con la comunidad. ¿Okay? Debe exigir la autoridad de control, el cumplimiento de este principio. Así como exige el control democrático, el libre ingreso, qué sé yo, la distribución de excedentes, en fin, así como se exige todo eso, pues debe también la autoridad de control exigir el cumplimiento del compromiso con la comunidad, porque es parte de la identidad de la cooperativa. Y por fin, debería incorporarse en la norma, como parte de la actividad, no como un riesgo ni nada parecido, incorporar la contabilidad social, el balance social y la auditoría social. Concluiremos diciendo, mis queridos compañeros, porque ya me están mirando con mala cara, parece por ahí. Concluiremos diciendo que, o resumiendo lo dicho, las empresas privadas, para curar su imagen, crearon la responsabilidad social empresarial, que ya fue inventada, si ustedes quieren, por las cooperativistas. Pero los cooperativistas dormían sobre sus declaraciones. Cuando los cooperativistas despertaron, ya nos embarcamos en el mismo barco de la empresa privada y asumimos igualito como responsabilidad social y perdimos la originalidad. Pero ya al haberse incorporado como principio en la declaración de identidad, se recuperó el tiempo y el espacio perdidos. Hay que mantener vivo esta idea. Hay que fomentar esta idea como identidad. Hay que sentir y decir y pensar que el compromiso con la comunidad es parte de la esencia misma de la cooperativa. Y para eso, los cooperativistas, la academia, la dirigencia, los gobiernos deben dedicarle más tiempo y más espacio a este principio. Debería incluirse este principio, como todos los demás principios también, en los pensus estudiantiles de todos los niveles educacionales. Ahí está, venimos hablando de desarrollo comunitario en todos los estamentos, en todas las políticas de gobierno, en las cooperativas. Es parte de su razón de ser, insisto. Los gobiernos todos deberían incorporar en sus legislaciones, en su normativa jurídica, la obligatoriedad del cumplimiento de este principio. ¿Por qué? Porque es parte, insisto, de la identidad cooperativa. Es el ADN del cooperativismo y deberían sancionar el incumplimiento. ¿Okay? Ahora, ya surgió esta idea del valor compartido por parte de Michel Porter, así como surgió antes la responsabilidad social. ¿Okay? Acerquémonos, aprovechemos este cuasi-identidad, como decía, relación cuasi-conyugal. Aportemos esta cuasi-relación con el valor compartido para evitar que nos tomen nuevamente la empresa privada a la delantera y posicione el valor compartido como ya lo hice con la responsabilidad social. Seamos originarios, seamos identitarios. ¿Utopía? Sí, utopía. ¿Acaso el cooperativismo no es utopía? Sigue siendo utopía. Todavía no hemos logrado ser cooperativistas ni hacer cooperativismo como una nueva forma de hacer economía y de ver la economía y de pensar la economía y de sentir la economía. Permítame que termine recordando a Eduardo Galeano, lo he hecho otras veces ya, en una entrevista que le hicieron a un amigo de él, periodista en Cali, Colombia. Y uno de los periodistas le preguntó, ¿para qué sirve la utopía? Y respondió, yo estoy parado aquí y miro hacia el fondo y veo ahí la utopía. Y avanzo atrás de ella, camino atrás de ella. Cuando creo que llegué, vuelvo a mirar y se ha alejado más. Sigo caminando, sigo avanzando detrás de ella. Y cuando ya creo que llegué, se vuelve a alejar más. Sigo avanzando. Para eso sirve la utopía, para avanzar, para caminar. Gracias.